Todo comienza con la libertad que Cristo nos ofrece. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Allí comienza la libertad de un cristiano, la libertad de un hijo de Dios. Justamente ahorita lo cantábamos y no, creo que no fue casualidad. Dios va uniendo todo lo que es en el culto, todo lo que es en la reunión. Para obtener esa libertad, mi hermano, debemos de morir. Yo sé que Cristo nos muestra el camino hacia la cruz. Cristo nos muestra que Él tenía que morir por los pecadores, por los injustos, para darnos vida eterna y para darnos libertad. Ahora, nosotros como hijos de Dios también debemos de morir al ego, morir al yo, morir a nuestra carne. El detalle de esta época del cristianismo actual es que sí creemos en la crucifixión, sí creemos en Cristo e incluso creemos en que Él resucitó, pero no estamos dispuestos a morir. No estamos dispuestos a crucificarnos juntamente con Cristo, como decía el apóstol Pablo. Hoy debemos de tomar esa decisión, sea mucho o sea poco lo que tengamos que negarnos a nosotros mismos, lo que tengamos que morir al ego, al yo, a la apariencia, al pecado que nos asedia, a los malos hábitos. Hoy tenemos que decidir morir, y cuando uno muere obtiene la libertad. ¿Por qué hay tanto cristiano esclavizado hoy en día? Y pareciera que es lo mismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Por qué sucede eso? Porque no estamos dispuestos a morir, no estamos dispuestos a tomar el camino de la cruz. Es necesario, el evangelio es cruz. Cristo nos enseñó que debemos de morir antes de resucitar. El Señor nos va a dar esa libertad, pero tenemos que decidir morir a nosotros mismos. El Señor hoy nos puede hacer libres de resentimientos, falta de perdón, temores, adicciones. Yo no sé si todavía alguien esté batallando con alguna adicción en su vida, malos hábitos, pereza. Pues Dios te puede hacer libre de esa pereza, de demonios. Hay demonios que nos asedian e incluso son ancestrales. ¿Qué quiere decir esto? Que están en tu casa, están en tu familia, están acechando tu casa. Me ha tocado casos donde fallece el abuelo, fallece el padre de familia, y ese espíritu empieza a atacar al que sigue en la línea. Esos espíritus, mi hermano, tienen que irse en el nombre de Jesús este año. Tenemos que pedir esa libertad en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo vamos a obtener esa libertad si no decidimos morir a nosotros mismos? Hoy tenemos esa oportunidad de morir. Yo no sé qué esté afectando tu vida. Creo que la mejor decisión que podemos tomar es ser sinceros. Cuando no somos sinceros, pueden venir todos los años que tú quieras, todas las visiones, el año del favor de Dios. Yo he escuchado un montón de profecías, de años, de proféticos avivamientos, pero si uno no decide ser sincero con lo que le está pasando, con lo que le está sucediendo, ningún año va a ser favorable para ti. Y yo en el nombre de Jesús quiero declarar y quiero creer que viene esa libertad a nuestra vida. No sé si sea de resentimiento, todavía estamos con amargura, de falta de perdón, hay temor en nuestra vida, hay alguna adicción, hay un mal hábito o esos demonios ancestrales que ahorita te mencionaba que te están atacando. ¿Cuánta gente no me ha dicho, yo prometí no ser igual que mis padres, que mi abuelo, y terminas igual o terminas peor? Porque eso te está acechando. Ocupamos la libertad del Hijo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Recibimos la libertad del Hijo de Dios y después se nos permite caminar voluntariamente en el camino de la libertad. Primero recibimos la libertad del Hijo de Dios y después podemos caminar voluntariamente en el camino de la libertad. Una vez que Cristo te hace libre, uno empieza a decidir venir a la iglesia, uno decide amar al prójimo, uno decide empezar a leer la Biblia, uno empieza a caminar en esa libertad. Nos constituimos como esclavos de Cristo. Somos ahora siervos del Señor. Pero todo comienza con la libertad del Señor, y ahora en la libertad del Señor voluntariamente vamos caminando en esa libertad en el Señor. La palabra de Dios nos dice que no volvamos al yugo de la esclavitud, porque el Señor ya nos ha hecho libres y tenemos que decidir caminar en esa libertad. Yo sé que algunas veces nos pesa venir a la iglesia, nos pesa perdonar,
cambiar malos hábitos, leer la Biblia, pero es parte del camino de la libertad, la oportunidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Antes no teníamos la oportunidad porque éramos esclavos del pecado, esclavos de la maldad, pero ahora que somos libres en Cristo Jesús, tenemos la oportunidad voluntariamente de caminar en la verdad. Yo creo que aquí ninguno está obligado, amenazado de haber venido a la iglesia. Todos hemos venido voluntariamente a buscar del Señor, y yo espero que así sea todo este 2026, que podamos venir voluntariamente a la casa de Dios y decidir caminar en esa libertad. Primera de Corintios 6 del 9 al 12, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, Reina Valera contemporánea: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se equivoquen, ni los fornicarios, o sea, los que cometen inmoralidades sexuales, aquí va también la pornografía, aquí va dentro de la fornicación, ni los idólatras, aquí también va dentro del amor al dinero, dentro de la idolatría, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Vaya que hoy en día estamos batallando mucho en este asunto, y no podemos dejarlo de predicar, y hay gente que se puede incomodar, pero eso no es agradable delante del Señor. Ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malhablados. ¿Cómo andamos en nuestras palabras? Ni los estafadores, o sea, los que se aprovechan de otros para ganar un beneficio, heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y dice claramente: glorifiquen a Dios en su cuerpo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y el versículo 12 nos dice: todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Ahora quiero que lo volvamos a leer, por favor, este versículo 12. Hay cristianos que siempre andan preguntando: y puedo hacer esto, y puedo hacer aquello, y puedo bailar, y puedo tomar, y puedo ver una película de terror, y puedo acostarme con mi novio, y siempre andan preguntando límites de qué sí puede hacer, qué no puede hacer. Estamos caminando en la libertad de Cristo, pero ya el Señor nos ha sentenciado y nos dice: los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los ávaros, los estafadores no van a heredar el reino de los cielos. Eso eran antes ustedes, pero ahora son santificados por la sangre de Cristo. Glorifiquen a Dios con su cuerpo. Y después de eso, el versículo 12, que es el que está viendo en la pantalla, nos dice: todo me está permitido. ¿Por qué todo está permitido? Porque tengo libertad en Cristo Jesús. No soy un robot. Tenemos libertad en el Señor. Si estamos aquí es porque queremos, es porque le amamos, es porque estamos reconociendo que Él es el dueño de nuestra vida, Él es nuestro Señor. Pero no todo me conviene, aunque todo me es permitido, no todo me conviene, todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Ahora pregúntese usted, ahorita le decía al inicio, ser sinceros y decidir sinceridad este año. ¿Qué es lo que nos está dominando? ¿Qué está dominando nuestros pensamientos? ¿Qué está dominando nuestro matrimonio? ¿Qué está dominando a nuestra familia? ¿Qué hábito nos perturba? Ayer estaba hablando con un muchacho que lo vi, estaba viendo las apuestas. No sé si alguien está batallando en eso de las apuestas. Cuidado si se mete en eso. Y no podemos satanizar tampoco, porque hay incluso cristianos que hasta la lotería la satanizan, y que todo está mal y todos los juegos de azar. Pero yo le decía a este muchacho: mira, si eso ya te domina, si nada más estás viendo quién ganó, quién no ganó, porque lo vi ahí viendo un montón de resultados y viendo pues, la apuesta que había hecho, y algunos ya pierden 2,000, 5,000, 7,000, y ahí se les va el dinero y ganan poquito y luego pierden y así se van yendo. Cuando ya me está dominando, en este caso las apuestas, yo tengo que ser sincero y decir: a eso no me ha llamado el Señor, a estar en esclavitud. Yo tengo que dejar eso, yo tengo que ser libre. Y así como puedo ganar 3,000 pesos, después voy a perder 5,000. Y como mi mente y mi corazón va a estar puesto en eso, y voy a estar
molesto si gana o no gana, si aposté y perdí. Eso me está dominando, pero uno tiene que ser sincero. No solamente van a ser las apuestas, la lotería también puede ser. Hay mujeres que se ponen muy bravas cuando están perdiendo y siempre dicen, ahora van a jugar los que no hemos ganado. Ahora vamos a jugar. Vienen y juegan los que no han ganado y estás bien salado y tampoco ganan. Y hay algunos bien molestos porque no están ganando en la lotería, no ganan en los videojuegos, también en el fútbol. Si el fútbol te está dominando, altera tus emociones, eh, hay algunos que es mejor verlo, nada más no jugarlo porque empiezan a dar patadas, se ponen muy violentos. Uno tiene que reconocer, a libertad nos ha llamado el Señor, pero dice la Escritura, todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. San Agustín decía esta frase, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y a veces no somos dueños de nosotros mismos, no tenemos dominio propio. No podemos controlarnos en redes sociales, en las apuestas, en el deporte. Pidamos esa libertad que viene del Señor, que nos da dominio propio. C.S. Lewis decía esto, la libertad no es el derecho a hacer lo que uno quiera, sino la capacidad de hacer lo que uno debe. Ese ya es un pensamiento maduro cristiano. La libertad no es el derecho a hacer lo que uno quiera, sino la capacidad de hacer lo que uno debe. Esa es la libertad que nos da el Señor a cada uno de nosotros los cristianos, y ojalá este año lleguemos a esa madurez, que si el Señor nos da libertad, si el Señor nos permite caminar voluntariamente en esa libertad, podamos corresponderle y hacer nuestra responsabilidad, hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como cristianos maduros, porque tenemos un deber delante del Señor y delante de su reino. Amén. La libertad de Cristo me permite dejar un legado en medio de mi generación. Los cristianos somos llamados a convertirnos en líderes de influencia para las personas que están alrededor. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué legado estás dejando en este mundo? ¿Qué legado estás dejando? ¿O puros problemas estamos dejando? ¿Qué legado estamos dejando en este mundo? Porque el Señor nos ha llamado a los cristianos a ser líderes de influencia en medio de nuestra generación. Si no somos influencia en esta generación, el enemigo sí los va a influenciar a los jóvenes, a las familias, y las va a destruir. Yo creo que la iglesia tiene que levantarse. Dios quiere incrementar nuestra influencia en la sociedad este 2026 y para eso debemos de mejorar nuestro liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo a veces pensamos solamente en el director, en el pastor, en el líder principal, en el que va al frente, y uno se descalifica y uno a veces se lava las manos y dice, bueno, pues yo no soy el encargado, yo no soy el líder, a mí no me pusieron. Pero cada cristiano es un líder de influencia. Cada cristiano puede dejar un legado en medio de la sociedad. Dios nos ha puesto por cabeza y no por cola. Somos tierra deseable, o deberíamos de ser tierra deseable para las personas que están allá afuera. Y cuando vean nuestra vida, ellos quieran acercarse al evangelio y quieran acercarse al reino de los cielos. Trabaja en tu influencia, trabaja en tu liderazgo, trabaja en las personas. Vamos a invertir un poco más de tiempo en las personas. Habla con ellas, márcales, mándales un mensaje, síguelos invitando a la iglesia, porque Dios nos está llamando este 2026 a trabajar en ese legado, y ese legado se va a construir por medio del liderazgo. Existe un principio que se llama el tope de liderazgo. No puedes llevar a las personas a un lugar donde todavía no estás. No podemos llevar a las personas a un lugar donde no hemos llegado o no hemos estado. Si yo le digo a una persona, no, ¿sabes qué? La presencia de Dios es maravillosa y ahí hay plenitud de gozo y Él sana tus heridas y Él te da paz. Y yo estoy tratando de llevar a esa persona a esa presencia, pero yo hace mucho que no estoy o no he estado nunca. ¿Cómo la voy a liderar a esa presencia, a esa paz, a esa sanidad, a esa restauración? Yo tengo que estar en la presencia de Dios.
Yo tengo que estar en ese refrigerio, yo tengo que recibir esa restauración y entonces llevar a esa persona al lugar donde yo ya he estado, donde yo ya he caminado. Por eso el cristiano tiene que enfocarse más en estar en el secreto con el Señor. El cristiano tiene que enfocarse más en su desarrollo personal. Sé que a veces decimos, no, es que la gente no quiere, la gente está muy lejana de Dios, la gente no quiere saber nada del evangelio. Sí, la gente está muerta en sus delitos y pecados, pero ¿tú qué estás haciendo? De nuestra parte tenemos que romper esos topes de liderazgo a los lugares donde no hemos llegado o hace mucho que ya no llegamos, volver a llegar a esa presencia de Dios, volver a llegar a ese estudio de la palabra, a ese servicio delante del Señor. Y cuando uno se mete con el Señor, puede decirle a otros, ¿sabes qué? Síganme, porque yo estoy buscando del Señor. Segunda de Corintios 3:17 nos dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Espejo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados por la gloria del Señor, pero tenemos que estar en su presencia. Si yo no estoy en la presencia del Señor, yo no seré transformado y no le voy a poder decir a las personas, ¿saben qué? Vengan aquí a recibir del Señor, porque aquí hay presencia, aquí hay paz, aquí hay bendición. Pero si yo estoy seco, ¿cómo les voy a compartir a las personas que están a mi alrededor? Por eso uno tiene que avivarse, uno tiene que buscar al Señor, uno tiene que llenarse del Señor. Y cuando uno se llene, cuando la iglesia se llene, entonces vamos a poder ofrecer a las personas ese espíritu que trae libertad. Porque dice la Escritura, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos quieren beber de esa presencia de Dios? Llenarse del Señor. Digan, yo quiero tener un encuentro con Dios y poderle decir a la gente, yo ya estuve allí, yo ya bebí, yo ya disfruté y ahora te invito para que tú también puedas disfrutar de la presencia de Dios. John C. Maxwell dice la siguiente frase: un líder es aquel que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Un líder es aquel que conoce el camino, y no es que solamente lo conoció alguna vez, sino que lo recorremos. Estamos buscando recorrer el camino y mostramos el camino. Yo les he dicho a varios jóvenes, campamentos pues hemos tenido muchos, pero hay que recorrerlos otra vez. Ayunos, un montón de ayunos. A lo mejor yo podría tener un año sin un ayuno, irme allá a un rancho. Podría ayunar en mi casa, podríamos ayunar de una manera más confortable. Van más o menos como 10 varones conmigo al ayuno. Entonces, muchas veces, mi hermano, no es por uno mismo, sino también es por la gente que te está siguiendo. Y uno tiene que seguirse esforzando. Y aquí dice esta cita de este escritor: un líder es aquel que conoce el camino, ya sabe cuál es el camino, y tenemos que seguir recorriéndolo. Yo sé que a veces uno dice, ya como que el caballo ya se cansó, como que otro campamento más, otro ayuno más, o hacerlo otra vez. No. Recorremos el camino y mostramos el camino a las personas que vienen detrás. Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando caminamos en la libertad de Cristo y nos enfocamos en liderar a los demás, dejando en ellos un legado espiritual, somos más bendecidos. Usted va a ser más bendecido este año si se enfoca en los demás. Si tiene una mentalidad de cómo Dios me va a bendecir, qué Dios va a hacer, me va a dar en mi vida, a dónde me va a llevar el Señor, mis sueños, mis planes, mis proyectos, le aseguro que no va a ser más bendecido que aquella persona que decida dejar un legado, que decida liderar a los demás. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando uno se entrega a los demás, recibe de parte del Señor y Él ve que estamos entendiendo. Él dice, mi hijo ya está entendiendo, ya no es tan egoísta, ya está madurando. Y como Él reparte, como Él puede repartir la bendición, entonces yo le voy a mandar esa bendición de lo alto. Pero cuando uno está solamente enfocado en sus necesidades, enfocado en su egoísmo, en sí mismo, no llegaremos a ese nuevo nivel que Dios tiene ya preparado para nosotros. Gálatas 5:1 dice lo siguiente, Reina Valera:
Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Dile al que está a tu lado: atrás ya no hay nada. ¿Qué te queda? Ir al frente, avanzar. Atrás hay esclavitud, hay dolor, hay muerte, hay destrucción. ¿Qué nos queda? Esforzándonos lo que queda hacia adelante, dejando lo que queda atrás y esforzándome lo que está delante. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. No se nos tiene que olvidar que tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando. No puedes estar estático. Cuando uno está estático, se estanca, empieza a decaer espiritualmente, empezamos a morir espiritualmente. Tenemos que seguir, no hay otra manera, no hay otro camino. Hay que seguir avanzando en la escalera de la libertad. Después, más adelante, el versículo 13, ahí en Gálatas 5, dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Más bien, sírvanse los unos a los otros por amor. Este es el legado, el liderazgo. Él me ha libertado, me ha dado la libertad para servir a otros, para marcar la vida de otros, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden, aguas con el de al lado, no le voy a morder, pero si ustedes se muerden, pasa a veces en las iglesias, y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Espero que el de al lado haya comido bien en las fiestas. Pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. O sea, viene un final trágico de destrucción para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, cuando nos mordemos los unos a los otros. Incluso dice la escritura: los perros quedarán fuera del reino de los cielos. ¿Quiénes son los perros? No el perrito, la mascota. No, el perro es el que carcome el cuerpo. Son los que dañan el cuerpo, los que dividen el cuerpo. Dice: los perros no heredarán el reino de los cielos. Por eso tengamos cuidado. Dice: si ustedes se andan mordiendo y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Dios nos da libertad, Dios nos da permiso para avanzar en ese camino voluntario de la libertad. Dejamos un legado por medio del liderazgo y debemos de servirnos los unos a los otros y nunca ser piedra de tropiezo para las personas que están a nuestro alrededor. Hay del mundo porque siempre va a haber fallas, siempre va a haber pecado, siempre va a haber maldad, pero más hay de aquel que hace tropezar a las personas, porque inevitable es que caigamos en este mundo de tentación y de maldad, pero el que mete el pie, el que hace de las suyas, el que muerde, el que da la cizaña, se escucha feo, pero así dice la Biblia: el que es perro, el que daña el cuerpo de Cristo, hay de aquel porque sí tiene un castigo grave delante del Señor. Dios nos ayude a construir el reino de Dios, a poder dejar un legado de bendición y decir: ¿sabes qué? Yo cuando vengo a la iglesia no soy perfecto, fallo mucho, pero busco aportar, busco amar, perdonar, levantar, servir, colaborar en lo que se ocupe, cuando los niños, pintar, en la alabanza, en la limpieza. Busco construir el reino de Dios y dejar un legado de bendición. Voy a terminar con esto. Finalmente, la libertad de Cristo me conduce a la eternidad, que a veces no lo vemos así, no lo queremos ver porque el ser humano se aferra a lo mortal, se aferra a lo carnal. Incluso hay estudios psicológicos que ancianos ya a una cierta edad no están pensando ya en la eternidad, se aferran a la vida terrenal. Desafortunadamente nos falta esa fe en creer que esta vida terrenal es la antesala solamente de todo lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, de una eternidad gloriosa que tendremos con el Señor. La libertad de Cristo me conduce a la eternidad. Este año debemos recordar que somos peregrinos y somos extranjeros en esta tierra. Nuestra verdadera patria está en los cielos. Que vengan destellos de la gloria de Dios a nuestra vida para siempre recordar.
Y es lo que yo le pido al Señor en esta ministración, en esta oración, que vengan destellos del Espíritu Santo, dice la Biblia, arras, primicias del Espíritu, para que nos recuerden que esta vida es pasajera, que nos recuerden que vamos caminando en la libertad de Cristo. Y un día, así como Enoc, que caminó con el Señor, dice la Biblia que Enoc fue arrebatado y Enoc se fue con el Señor. 365 años caminó Enoc con el Señor y el Señor se lo llevó, desapareció. Que así nosotros caminemos en esa libertad en Cristo Jesús, dejemos un legado, seamos buenos líderes de influencia y el Señor nos lleve a la eternidad. Pero déjeme decirle algo, tal vez no lo ve, pero usted ya tiene la eternidad en su vida, en su corazón, porque ya tenemos a Cristo, ya tenemos a Jesús, el yo soy está en nosotros y la eternidad debe de palpitar en nuestro corazón. Camine en esa eternidad, viva en esa eternidad, no se aferre ya tanto a las cosas materiales. Este año vamos a despojarnos más de lo material. Hay algunos que traen muchos proyectos y no es malo los proyectos, las fiestas, los negocios, el estudio, el casarte, no es malo, pero no te desenfoques de tu ciudadanía. Tu ciudadanía está en los cielos, no está en una fiesta, no, ni siquiera en una boda, en comprar una casa. Vamos a despojarnos más de las cosas terrenales, que al final vamos de paso y lo hemos escuchado y lo sabemos, que cuando partamos de este mundo, pues nada te vas a poder llevar. Algunos parecen faraones, quieren ser que hasta el gato lo avientan ahí a la tumba, quieren llevarse el gato, quieren llevarse la ropa, quieren llevarse no te vas a poder llevar nada, absolutamente nada. Dice la Biblia, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y qué te vas a llevar? No disfrutaste, no hiciste las cosas correctamente en la tierra y no estás preparado para la eternidad. En este año el Señor nos va a preparar para esa eternidad, y qué mejor manera de estar conscientes del nuevo pacto, de la gracia y la resurrección en Cristo Jesús.